Bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de tolerancia geométrica GD&T, donde hablaré de la referenciación por RPS. Este es un sistema de referenciación ampliamente utilizado en el sector automotriz, pero no únicamente en este. Aunque pueda parecer diferente a lo explicado en los vídeos tutoriales anteriores, veremos que en realidad estamos hablando de los mismos conceptos, pero explicados de forma diferente. Si diseñas, fabricas o mides piezas del sector automotriz, sectores afines o quieres estar preparado para ello, este vídeo sin duda es de tu interés. Antes de nada, para los que no me conocéis, soy Jordi Sancho de SG Formación y en mi canal subo un vídeo por semana sobre GD&T, tolerancias geométricas, SPC y control de calidad en general. Si te interesan estos temas, no dudes en suscribirte. Activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Coméntalos con sugerencias, preguntas y propuestas de temas. Seguro los atenderé. Quédate hasta el final de este vídeo que tengo una propuesta que te interesará. Hasta ahora hemos estado viendo los sistemas de referenciación establecidos en las normas internacionales, pero en el sector de automoción se utilizan en muchas ocasiones un sistema de alineación por puntos denominados RPS, Reference Points System. En mi libro Aplicación, Interpretación y Verificación de las Tolerancias Geométricas GD&T encontraréis una explicación muy didáctica tanto de este apartado como de todos los aspectos de GD&T. En el apartado libros de este canal encontraréis un vídeo informativo sobre él. Ahora os aparece una etiqueta de acceso al mismo. El funcionamiento de los RPS en realidad es el mismo, muy similar al de los Target Points, pero en este caso la pieza queda referenciada dentro del espacio de coordenadas vehículo, con los orígenes en este sistema, en lugar de en la propia pieza. Lo más habitual es que este espacio de coordenadas tenga su punto de origen en el centro del eje de ruedas delantero y que se oriente con el eje Z hacia arriba, el eje X de delante a atrás y el eje Y de izquierda a derecha en posición conductor, tal y como puede verse en el ejemplo extraído de la norma de Volkswagen 1055. Hay que tener en cuenta que este sistema de coordenadas, tal y como puede verse en la propia figura de la norma, suele aplicarse a los subconjuntos de la carrocería del vehículo. Esto tiene sus explicaciones. El plano longitudinal ZX director del eje Y divide al vehículo en dos partes que en muchos casos de piezas y subconjuntos actúa como un espejo. Esto minimiza la documentación, ya que si tengo documentado un lado del vehículo, el otro es simplemente invertir el signo de la coordenada Y. Suelen ser piezas de gran volumen y que su dimensionado puede verse afectado por la propia posición de la pieza, ya que su peso puede variar su comportamiento, dependiendo de su orientación por las flexiones. Esto quiere decir que este sistema de coordenadas deberá respetarse tanto en las coordenadas indicadas por los RPS como por la propia orientación real en el vehículo. En un subconjunto orientado según vehículo podremos comprobar características finales de funcionamiento y determinar si este funcionamiento final es correcto.
En este aspecto, resaltar que esta orientación en vehículo difícilmente será la misma que la orientación de los útiles con los que las piezas individuales se fabriquen, por lo que para estas se utilizará también el sistema de referenciación de datums visto y reflejado en las normas ISO y ASME. En el ejemplo podemos ver cómo quedará ubicado en el sistema de coordenadas de vehículo un espejo retrovisor izquierdo. ¿Cómo se reflejará esta alineación en plano por el sistema de RPS? Cada punto RPS lleva asociadas sus coordenadas tridimensionales X, Y y Z de ubicación en coordenadas de vehículo. La nomenclatura usada a modo de resumen nombra el punto RPS con su número, letra H para referirse a agujeros y letra F para superficies. En nuestro ejemplo, los 3 RPS son fijaciones principales, ya que este retrovisor se fija a carrocería por medio de 3 tornillos roscados en las torretas donde están ubicados los RPS. Por este motivo se utilizan mayúsculas en la nomenclatura para indicar agujero y o superficie. RPS 1. El agujero fija los ejes X y Z, mientras que la superficie de apoyo fija el eje Y. El RPS 2, el agujero fija el eje Z y la superficie de apoyo fija el eje Y. Y en el RPS 3, la superficie de apoyo fija el eje Y. Volvemos a una alineación 3-2-1. 3 puntos plano, 2 puntos línea, 1 punto origen. Como podemos ver en este ejemplo, los 3 RPS definen plano ZX director del eje Y, ya que los 3 fijan el eje Y. En realidad es como nivelar en un plano construido por offset, en el que los offsets de cada punto son la coordenada Y del RPS. Los puntos RPS 1 y 2, línea, también tienen peso en la coordenada Z, que sería como rotar una línea generada también por offset, la coordenada Z del RPS. Finalmente, el RPS 1 además fija también la coordenada X, por tanto origen. En realidad, origen 0 no, tal y como indica el RPS X 488,05. El resultado final y práctico de esta alineación debe ser que en el RPS1 no deben de existir desviaciones en ninguno de los 3 ejes. En el RPS2 la desviación 0 existirá únicamente en los ejes Y y Z. En X dependerá de cómo esté la pieza. Por último, el RPS3 únicamente tendrá desviación 0 en el eje Y, que es el único que fija. En este caso visto es bastante sencillo y por eso con únicamente 3 RPS y además con todo indicado en la propia vista de plano queda bien claro. Esto no suele ser ni mucho menos lo más habitual. Es mucho más frecuente que en las vistas de plano se indiquen dónde están los RPS con su número y nomenclatura adicional. En una tabla en el plano se indiquen las coordenadas X, Y y Z de estos, tal y como podemos ver en el ejemplo. En muchas ocasiones, las tablas de RPS, las coordenadas que fijan un eje, vienen también indicadas como dimensión básica. Recuerda que en mi libro Aplicación, Interpretación y Verificación de las Tolerancias Geométricas GD&T encontrarás explicaciones muy didácticas tanto de este capítulo como de todos los aspectos de GD&T. Tienes información sobre esta publicación a través de la etiqueta que te aparece ahora y te lleva a la sección libros de este canal. También ahora que ya queda poco para finalizar este importantísimo capítulo de GD&T sobre los datums, te quiero proponer que me envíes algún caso práctico de tu interés y que quieras compartir.
Con los casos que ya estoy recibiendo, realizaré un vídeo específico como final de capítulo. Envíamelos a la dirección de email que te dejo en la descripción del vídeo. Si te ha gustado este vídeo, no te vayas sin darle al like, así me darás tu apoyo. Déjame comentarios con preguntas y sugerencias, seguro que las atenderé. Si aún no te has suscrito, no esperes más y suscríbete, así te aseguras ver mis contenidos y apoyarás el crecimiento de este canal. Te espero en mi próximo vídeo, donde explicaré la medición en estado libre y cuándo estaremos obligados al uso de calibres o útiles de referenciación. Tema importantísimo, ya que de él dependerá en gran medida la fiabilidad de nuestras mediciones y, por supuesto, la fiabilidad de nuestros diseños. No te lo pierdas. Te espero.